Antes de comenzar con la historia, no olvides dejar tu me gusta y contar en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Dry Hollow despertaba lento bajo el sol pálido de la mañana. El cielo era de un azul deslavado sin calor, y las calles de tierra todavía guardaban el frío de la noche. El pueblo no era más que un conjunto de edificios castigados por los años. La cantina, la tienda, la oficina del sheriff, todos alineados como viejos soldados cansados. Hombres recargados en las barandas de los porches con café en la mano o tabaco en la boca, miraban el día nacer porque no había mucho más que hacer. La carreta llegó primero quejándose en cada surco. A su lado cabalgaba el sheriff Beauregard Bo Slocum, con la placa opaca por los años de sol y el vientre empujando los botones de su camisa. En la parte trasera iba una joven, las muñecas atadas, el cabello suelto y lleno de polvo. El borde de su vestido estaba desgarrado donde alguien la había jaloneado. Ya no lloraba, pero en su rostro quedaban las huellas de la tierra marcada por las lágrimas. Sus pies descalzos estaban blancos de polvo. Tenía los hombros encogidos como queriendo hacerse pequeña. El sheriff gritó a los hombres del porche que se hicieran a un lado. Arrastraron la tarima de madera, la misma que usaban para subastas de animales muertos o castigos públicos, cualquier cosa que entretuviera a la gente. Le ordenó subir. Tropezó en la primera tabla, pero luego se irguió con el mentón alto y la mirada recorriendo la multitud con rapidez. No dijo nada. Había aprendido hacía mucho que hablar solo servía para darles a los hombres otra razón para burlarse. Nombre: Savannah Hartley, leyó el sheriff de un papel arrugado sin mirarla. Propiedad de la hacienda de Silas Rourke. El dueño afirma que le robó. No hay cárcel para guardarla, así que se vende su trabajo hasta que salde la deuda. El gentío murmuró. Algunos rieron entre dientes. Desde el fondo alguien gritó que esperaba que trabajara duro, y no solo lavando ropa. Las carcajadas que siguieron le revolvieron el estómago a Savannah Hartley. Apretó los puños contra la soga y levantó la vista más allá del pueblo, tratando de mantener el rostro impasible. Por dentro, hacía cuentas. Si caía en manos crueles, escaparía en la primera oportunidad, aunque muriera en las colinas. Al filo de la multitud estaba Colton Colt McCabe, el sombrero echado hacia abajo, el abrigo todavía marcado por el polvo de 2 días de vigilar cercos. No pensaba quedarse mucho, solo había venido por sal, alambre y una hoja nueva para el arado. Pero escuchó que el sheriff liquidaría deudas esa mañana. No solía mirar esas cosas. No le gustaba el bullicio de los hombres cuando se sentían poderosos. Aún así, se quedó. Tenía 39 años, el rostro endurecido por el sol y el viento, el cabello oscuro con canas en las sienes, la barba áspera en la mandíbula. Arrastraba una leve cojera, recuerdo de una escaramuza de caballería en la guerra, su hermano muerto y él con un agujero en la pierna que nunca lo dejó olvidar. Desde entonces, trabajaba ganado casi siempre solo, contratando ayuda solo cuando era indispensable, evitando más compañía de la que la gente consideraba normal. Cuando comenzó la puja, las ofertas eran bajas. $1 por aquí, otro. Por allá, hombres más interesados en la broma que en la labor. Uno en primera fila se rió, diciendo que ella le pagaría bien antes de ponerla a limpiar. A Colt McCabe se le endureció la quijada. Se dijo a sí mismo que no debía meterse. No era su pelea, no era su deber recoger lo roto. Pero la siguiente oferta se volvió un chiste sobre cuánto valía ella después de la oscuridad. El mentón de Savannah tembló, aunque trató de mantenerlo firme. Colt dio un paso al frente. «Yo la tomo», dijo con voz clara sobre el murmullo. El sheriff entrecerró los ojos y luego asintió hacia el libro de cuentas. «Son $15, McCabe».
Colt sacó los billetes de su abrigo, los puso sobre la mesa con calma esperando la confirmación. No miró a los demás ni explicó nada. Cuando el sheriff dio por cerrado el trato, Colt subió, cortó la soga de las muñecas de Savannah con su navaja y dejó que la cuerda cayera a la tarima. «Vamos», dijo sin dureza, ofreciéndole la mano para bajar. Ella dudó. Cada mano masculina que había tomado le había traído dolor. Pero había algo distinto en su rostro. Al fin, la aceptó. Él la ayudó a subir a la carreta, luego se acomodó a su lado. Se sentaron separados en el banco mientras él hacía chasquear las riendas sobre la mula. El pueblo quedó atrás, el polvo elevándose en una línea clara. Colt mantenía los ojos en el camino, una mano ligera en las riendas, la otra sobre su muslo. No habló y ella tampoco preguntó nada. Solo apretó el borde del banco hasta que le dolieron los nudillos y trató de respirar parejo. Cuando al fin apareció el rancho, se alzaba una cabaña de troncos ásperos, un pequeño granero y un viejo álamo doblado por el viento. El sol había subido más alto y el aire ya se sentía tibio. Colt detuvo la carreta junto a la bomba de agua y bajó primero. Le ofreció la mano otra vez, pero esta vez ella descendió sola. Él señaló la bomba. «El agua es limpia, puedes lavarte». Dentro la cabaña era sencilla pero firme. La cama tendida, las herramientas colgadas en la pared, la estufa aún caliente del desayuno. Colt señaló un jergón cerca del fuego y dejó una de sus camisas limpias en la silla. «Duerme aquí esta noche, estarás a salvo». Ella lo miró esperando la trampa, la exigencia. Solo añadió: «Tengo trabajo que terminar», y salió cerrando la puerta del granero detrás de él. Savannah se quedó en medio de la cabaña, sin saber si sentarse o salir corriendo. Las muñecas todavía ardían por las rozaduras de la soga. Tomó la camisa que él había dejado, olía a humo, de leña a sudor y a algo constante. Al fin se acurrucó en el jergón de espaldas al fuego, escuchando el viento en las vigas, y por primera vez, en semanas, se durmió sin miedo a que alguien la despertara a puntapiés. Hasta ese momento, Savannah Vanna Hartley no había logrado dormir tranquila en semanas. Pero aquella noche, junto al fuego que crujía suave en la cabaña, cerró los ojos sin esperar la patada o el grito que solían arrancarla del sueño. Despertó con el olor a leña y el crujido leve de la bomba de agua afuera. Por un instante no supo dónde estaba. Su cuerpo se tensó preparado para el golpe de siempre al amanecer. Sin embargo, la cabaña permanecía en calma con las brasas del hogar brillando tenues. Las muñecas le dolían todavía por las marcas de la soga y las frotó con cuidado, sorprendida de no hallar moretones nuevos. La camisa que Colton Colt McCade le había dejado era suave por los años de uso y olía a humo de cedro. Se incorporó despacio, ajustando la manta sobre sus hombros, escuchando cada sonido. Por la ventana lo vio cruzar el corral con un balde de agua. Su cojera era más evidente ahora que lo observaba de cerca, la pierna izquierda rígida a cada paso. No miró hacia la cabaña, dejó el balde junto al granero y desapareció dentro. Una parte de ella quería quedarse acurrucada en el jergón hasta que él regresara más seguro, así con menos riesgo de equivocarse. Pero otra voz interior le decía que no podía seguir escondiéndose. Se levantó, dobló la manta y volvió a poner la camisa sobre la silla. El metal de la bomba estaba helado bajo sus manos y bombeó hasta que el agua salió clara, llenando el abrevadero. Se lavó la cara y el cuello, peinó su cabello con los dedos, intentando mostrarse como alguien que sabía trabajar, alguien digna de quedarse. Colt salió del granero secándose las manos con un trapo. La miró un instante junto a la bomba, pero no dijo nada de inmediato. Al final, asintió con la cabeza. «Desayuno adentro», murmuró, girando hacia la cabaña.
Sobre la mesa ya había pan de maíz y 2 jarros de hojalata listos. Sirvió café en ambos y se sentó. Ella vaciló antes de tomar asiento frente a él. El silencio entre los dos pesaba, aunque no resultaba hostil. Al extender la mano hacia el pan, le tembló un poco. Notó que él lo advirtió, pero no comentó nada, solo le pasó el cuchillo. Tras comer, Colt se puso el sombrero del perchero. «Puedes trabajar», dijo. «El grano está en el costal. Primero las gallinas, luego la leñera. Ten cuidado con la tranca». Titubeó un instante, luego añadió: «Te mostraré lo demás». Ella lo siguió al gallinero cargando el saco de alimento que él le señaló. Le explicó cómo esparcir el grano ancho para evitar peleas, cómo revisar los nidos sin asustar a las aves, cómo asegurar la puerta con un clavo para mantener alejados a los mapaches. Cuando derramó media ración en un solo montón, se tensó esperando el reproche. Colt solo se agachó, repartió el grano él mismo y dijo: «Tranquilo, no lo eches todo en un punto la próxima vez». Su voz era serena sin dureza. El trabajo llenó la mañana. Ella acarreó leña hasta la caja junto a la estufa sudando, aunque el aire todavía estaba fresco. Colt reparó la bisagra floja de la cerca y le pidió que sostuviera el poste mientras martillaba. Los golpes resonaban firmes en el patio silencioso. Cuando a ella le temblaron los brazos por el peso, pensó que la reprendería, pero él solo comentó: «Está bien así», y clavó el último clavo. Al mediodía se sentaron en los escalones del porche, comiendo frijoles de unas escudillas de lata. La mula rebuznaba cerca del granero. El viento arrastraba polvo por el corral, y por primera vez, Savannah sintió la calma instalarse en su pecho, sin miedo. Lo observó de reojo. Su rostro estaba marcado, la mandíbula áspera de barba, pero nada en él parecía descuidado ni cruel. Se movía como un hombre que medía cada paso. Se preguntó por qué la había comprado, por qué había decidido intervenir. Él debió sentir su mirada porque dijo sin voltear: «Necesitaba otro par de manos. No puedo con este lugar solo». Era la primera frase larga que le dirigía. Ella asintió, dejándolo estar. Esa noche Colt extendió una manta en el jergón junto a la puerta y señaló la cama. «Tómala tú», dijo. El pecho de ella se apretó. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. Él la miró un largo instante y respondió: «Aquí no eres sirvienta, solo trabaja honesto». Ella no discutió. Se recostó en la cama sintiendo el peso desconocido de un colchón real bajo su espalda. Cuando Colt apagó el quinqué y la oscuridad llenó la cabaña, se dio cuenta de que ya no esperaba el sonido de botas acercándose. Por primera vez en meses cerró los ojos sin temor. A la mañana siguiente, el amanecer llegó frío y gris, con ese olor a tierra mojada que hace que el aliento flote en el aire. Esta vez, Savannah despertó antes que Colt, sorprendida por el silencio. Permaneció un instante quieta, mirando el techo de troncos, escuchando el ritmo lento de su respiración desde el jergón de la puerta. Se incorporó con cuidado, se puso la camisa que él le había dejado y caminó descalza por la cabaña. El fuego se había consumido hasta quedar en brasas, así que lo avivó con astillas hasta que chisporroteó y volvió a iluminar suavemente los bordes de los muebles. No estaba segura si debía hacerlo, pero calentó agua en la olla y se lavó el rostro sintiéndose más despierta y más ella misma. Cuando Colt se movió, ella ya tenía el balde de ordeño preparado junto a la puerta. Él se levantó despacio frotándose la rodilla como si doliera y la miró de reojo. No era mucho, pero fue la primera vez que reconoció su esfuerzo sin que nadie lo pidiera. Trabajaron juntos el resto de la mañana. Colton Colt McCade le enseñó a ordeñar la vaca, a colar la leche con un paño
y guardarla en una vasija junto a la estufa para que no se echara a perder. Savannah Vanna Hartley observaba con atención, copiando cada movimiento, procurando no fallar. Cuando sus manos resbalaron y se derramó un poco, se tensó esperando el reproche. Él solo dijo con tono sereno: «Sujétala más arriba la próxima vez». Tras las faenas, la puso a partir leña, mientras él arreglaba un tramo de alambrado. Ella trabajó hasta que las manos le ardieron, deteniéndose solo cuando vio que las ampollas empezaban a formarse. Colt lo notó y sin brusquedad le quitó el hacha de las manos. «Ya basta», dijo mirando sus palmas. «Se te harán callos, pero no manches la madera con sangre». No había burla en su voz, solo una certeza sencilla. Esa tarde fueron juntos al corral para reparar la puerta vencida. Él le pasó el martillo y le indicó que sostuviera la bisagra en su sitio. Ella clavó uno de los clavos torcido y maldijo entre dientes. Colt no se rió. Retiró el clavo con calma y le dijo: «Inténtalo de nuevo». Ella obedeció y esta vez el hierro entró recto. Para cuando el sol se ocultaba, la puerta se movía firme sobre sus goznes. Colt se apoyó en el poste, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Nada mal», murmuró. Las palabras fueron bajas pero cargadas de peso, y por un instante Savannah se sintió más erguida. Dentro de la cabaña intentó cocinar por primera vez. Era una comida sencilla: frijoles y pan calentado en la estufa, pero lo dispuso en la mesa con cuidado, alineando tazas y cucharas. Colt entró, se detuvo al verla y colgó el sombrero en el perchero. «¿Cocinaste?», dijo. «¿Trabajaste todo el día?». Ella respondió con voz baja, pero firme. Comieron sin prisa. El silencio ya no pesaba igual. En un momento, sus manos se rozaron al alcanzar la sal. Ambos se quedaron inmóviles un segundo antes de seguir comiendo, como si nada, aunque Savannah sentía todavía el calor en sus dedos. Al terminar, lavó los trastos, y Colt salió al porche, encendió un cigarro y miró la oscuridad del patio. Ella se sentó en el escalón, abrazando las rodillas contra el frío. El aire olía a polvo y humo, y a lo lejos aulló un coyote. Después de un largo silencio, él preguntó: «¿Alguna vez trabajaste en un lugar como este?». Ella negó con la cabeza. «Solo cocinas y lavanderías, nunca con ganado». Él asintió una vez. «Aprendes rápido». Ella lo miró en la penumbra, buscando leerle el rostro. «¿Por qué me llevaste contigo?», soltó al fin la duda que le ardía desde la carreta. Colt dejó que el cigarro se consumiera hasta la mitad antes de contestar: «No me gustó cómo hablaban de ti, ni el lugar al que iban a mandarte. Nada más, pero fue suficiente». Ella volvió la vista al patio y sintió un cambio dentro de sí. Por primera vez, desde que la arrastraron al pueblo, se sentía menos objeto y más persona. Cuando regresaron al interior, Colt extendió otra manta en el jergón junto a la puerta y señaló la cama. «Es tuya», dijo sin rodeos. Savannah se tumbó mirando las vigas oscuras, dejando que esa idea la abrazara. Él no buscaba nada de ella, salvo trabajo honesto. Eso sí podía darle. Se durmió con el crujir del fuego y la respiración tranquila del hombre que había cambiado su destino con un solo paso al frente. El pensamiento germinó tarde ese año, pero cuando brotó, lo hizo de golpe. Los parches de nieve se derretían en barro frío, el aire impregnado de olor a tierra húmeda. Savannah despertó temprano, arremangándose hasta los codos, para no estropear la tela mientras trabajaba. Ya no era solo una huésped ni una deuda pendiente. Lo sentía cada mañana al esperar la primera tarea del día. Colt ya estaba junto a la bomba, lavándose el lodo de las manos. La cojera se notaba menos con el calor, aunque aún protegía la pierna al cargar los baldes. «La cerca del sur cayó», dijo con voz grave.
Habrá que poner postes nuevos. Salieron juntos cargando herramientas y alambre. La tierra estaba blanda pero húmeda y pesada, y entre los dos lograron abrir el hoyo lo bastante profundo para sostener el primer poste. Colt le enseñó a usar el nivel para que las tablas quedaran derechas. A ella le dolían los hombros de sostener la madera mientras él apisonaba, pero no se quejó. El sudor le corría por la espalda empapando el algodón del vestido a pesar del fresco. Al detenerse por agua, sorprendió a Colt mirándola a sus ojos, desviándose un segundo hacia el escote donde la tela húmeda se pegaba. Ella apartó la vista de inmediato, sin saber si sentirse avergonzada o aliviada de que la hubiera notado. Al mediodía, preparó por primera vez la comida sola, mientras él trabajaba en el extremo del potrero. Frió tocino salado y calentó pan en la estufa, poniendo la mesa con esmero. Cuando entró con el sombrero en la mano y la camisa mojada de sudor, se detuvo en la puerta como si algo hubiera cambiado en el ambiente. «Huele bien», dijo simplemente, sentándose. Comieron en un silencio distinto, menos distante, como el de dos que comienzan a compartir espacio. Ya no se sentían como dos desconocidos, sino como dos personas que aprendían a compartir el mismo espacio. Al recoger la mesa, la cadera de Savannah Vanna Hartley rozó la mano de Colton Colt McCade. Ella se quedó rígida esperando que él se apartara. No lo hizo. Su mano permaneció allí firme y cálida sobre el borde de la mesa. Más tarde aquella tarde, Colt ajustó la última sección del cerco y probó la puerta hasta que abrió y cerró sin esfuerzo. Savannah sostuvo las herramientas pasándoselas cuando él las pedía. Sus palmas se ampollaron, pero se sentía orgullosa de la línea recta que habían logrado. Al caer la tarde, Colt colgó el sombrero en el clavo y se detuvo junto a la silla que siempre ocupaba en el porche. Tras un largo silencio, inclinó la cabeza hacia el asiento. «Siéntate», dijo bajo. Savannah obedeció apenas al borde, hasta que él le indicó, con un gesto, que se acomodara mejor. La silla estaba tibia por el sol, y el respaldo sostenía su cuerpo con comodidad. Colt se sentó en el escalón de abajo, el codo sobre la rodilla, mirando el patio. El cielo se había vuelto un dorado cobrizo sobre la loma. Ninguno habló. Solo se escuchaba el viento en el álamo, el bramido lejano de un becerro y el tintinear del cinturón de Colt cuando se movía. «Ya te estás asentando aquí», dijo al fin. Ella asintió. «Se siente distinto». Él la miró de reojo con un gesto difícil de leer, aunque más suave que antes. «Bien», contestó. Cuando regresaron a la cabaña, la luz de la lámpara iluminaba con calidez. Colt volvió a tender su jergón junto a la puerta, pero esa noche, mientras Savannah miraba las sombras desde la cama, sintió que el espacio entre los dos se hacía más pequeño. El miedo que llevaba bajo las costillas desde hacía semanas se había callado, reemplazado por algo más denso, lento y peligroso: la esperanza. La lluvia llegó de golpe, furiosa, golpeando el techo como si todo el cielo se desplomara. Savannah cosía una de las camisas de Colt junto al fuego cuando la puerta se abrió y él entró empapado de haber trabajado en la cerca lejana. Su sombrero chorreaba barro sobre el suelo y el agua bajaba por su cuello y su camisa. Ella saltó sin pensarlo, tomó un trapo seco y se lo tendió. Colt se detuvo sorprendido por el gesto y lo aceptó para secarse el cabello. «La cerca aguantará», dijo en voz baja, «pero mañana el lodo nos llegará a las rodillas». Con la tormenta encima, la cabaña parecía más estrecha. El techo goteaba en dos sitios, así que Colt colocó la silla bajo una gotera y un balde bajo la otra. Savannah se ocupó en la estufa, calentando agua para café, más por tener algo que hacer con las manos que por necesidad. Cuando él se acercó al fuego vapor, salía de su abrigo. El aire olía a cuero mojado, a humo
y a algo más cálido que venía de él. La atmósfera estaba cargada, el silencio lleno de todo lo que ninguno había dicho desde aquel primer día en el pueblo. Ella le tendió la taza de café cuando estuvo lista y sus dedos se rozaron. Ninguno se apartó. La tormenta rugía afuera dándoles refugio. Colt sostuvo su mirada un largo rato, cerrando su mano sobre la de ella antes de tomar la taza. El corazón de Savannah golpeaba tan fuerte que temió que él lo oyera. Retrocedió un paso, pero él la siguió lento, dejándole espacio para rechazarlo si quería. No lo hizo. «Ya no me temes», dijo él. No era una pregunta. No susurró ella. Era la primera vez que lo admitía incluso para sí misma. La mano de Colt, áspera y cálida, se posó en su cintura, probando la idea de tocarla. Como ella no se apartó, la atrajo hacia sí y la besó cuidadoso, breve, pero con la firmeza suficiente para dejarla sin aliento. La lluvia seguía martillando el techo, pero la cabaña estaba caliente de una manera que no tenía que ver con el fuego. Colt se sentó en la mesa y terminó su café en silencio mientras Savannah volvía a la estufa con las manos temblorosas. Esa noche cenaron tarde con los frijoles espesos burbujeando. Colt habló poco, pero cada vez que sus ojos se encontraban, había en ellos algo nuevo que le dio a ella más certeza que cualquier palabra. Al acostarse, él volvió a tomar el jergón, pero antes de apagar la lámpara dijo: «Ahora perteneces aquí, no lo dudes». Savannah se giró abrazando la manta. Por primera vez, se permitió creer que no la echarían cuando llegara la cuenta, que tal vez tendría un lugar más allá de la primavera. Afuera la lluvia amainó el techo, dejó de gotear, y la cabaña se llenó de un silencio que sonaba a resguardo y no a temor. La mañana llegó clara y afilada tras la tormenta, con el aire lavado y oliendo a tierra mojada. El suelo chapoteaba bajo los pies cuando Savannah salió a bombear agua. Los postes del corral brillaban oscuros por la lluvia y la mula rebuznaba exigiendo comida. Ella se sintió extrañamente firme pese al caos de la noche anterior. Colt la había besado, y aunque ninguno lo mencionó, el recuerdo le ardía en el pecho, volviendo el trabajo más ligero. Colt salió del granero, ya con el caballo ensillado y listo. «Vamos al pueblo», dijo con voz serena, aunque sus ojos se posaron en los de ella un segundo más de lo acostumbrado. «Necesitamos clavos, harina». El sheriff dejó recado sobre la deuda. El recuerdo de la deuda le apretó el estómago. Casi había olvidado que en algún lugar aún existía un libro con su nombre. «¿Crees que intentará llevarme de nuevo?», preguntó Savannah Hartley, cuidando que la voz no se le quebrara. No respondió Colton Colt McCade, con firmeza que sonó a sentencia. «Yo pagué. Nadie volverá a llamarte propiedad». El viaje hacia el pueblo fue silencioso, apenas roto por el tintinear del cuero y el chapoteo de los cascos en el camino húmedo. Savannah se sentaba erguida en el banco de la carreta. El vestido remendado se ajustaba mejor después de que ella misma había recogido las costuras. El sol brillaba en los puntos de hilo nuevo, recordándole las noches cosiendo a la luz del quinqué. Cuando entraron en Dry Hollow, los hombres del porche levantaron la vista como siempre recostados, con la costumbre de mirar. Colt mantuvo la mirada fija al frente, la mano suelta en las riendas, aunque sus hombros tensos revelaban el peso del momento. Ella se sostuvo firme, negándose a encogerse como lo había hecho aquella vez sobre la tarima. Dentro de la tienda, Colt contó monedas por harina, sal y 2 cajas de clavos. Savannah caminó entre los estantes, escogiendo agujas e hilos sin tocar más de lo necesario. Fletcher Yates la miró un instante, pero bajó los ojos bajo la mirada fija de Colt. Al salir, el sheriff Beauregard Boss Locum los esperaba en el porche con el libro en la mano. «Buenas tardes, McCade»,
dijo con voz perezosa, aunque los ojos lo observaban atentos. «Vengo a revisar el trabajo de la muchacha». Colt bajó de la carreta y tomó el papel. «Ella trabaja aquí. La deuda está cubierta. Se queda». El sheriff anotó algo en su cuaderno. «Habrá inspección al cambiar la estación. Ya conoces las reglas». «Las conozco», contestó Colt, devolviéndole el libro. No alzó la voz, pero su tono fue tan firme que hasta dos hombres en el porche apartaron la vista. Savannah permaneció en el banco, las manos apretadas en su regazo. Por un momento, temió que él no regresara a subir, que la dejara allí bajo todas las miradas. Pero lo hizo, y con un chasquido de riendas avanzaron. Al pasar frente a la cantina, alguien murmuró una grosería. La mandíbula de Colt se endureció, pero no se detuvo. Ya fuera del pueblo, él extendió la mano y tomó la de ella. El gesto fue sencillo, casi casual, pero le encendió el pecho. La sostuvo hasta cruzar el arroyo seco, luego la soltó y volvió a las riendas como si nada. El regreso se sintió más ligero, los campos más brillantes. En el rancho, descargó los víveres y los colocó en el cobertizo. Luego la miró. «Lo hiciste bien», dijo con simpleza. Savannah asintió, aunque por dentro sentía que algo había cambiado no solo entre ellos, sino también con el mundo más allá del rancho. Por primera vez desde la subasta, ya no solo sobrevivía allí, estaba siendo reconocida como parte de ese lugar y de él. Esa noche, ella cocinó mientras Colt reparaba el cerrojo del granero. Al entrar se lavó las manos y se sentó a la mesa, esperando a que ella lo hiciera antes de tocar la comida. Era un detalle pequeño, pero a Savannah le gustó y lo notó. Después de la cena, salieron al porche. El cielo estaba limpio con estrellas nítidas sobre la loma. Colt se apoyó en la baranda, el sombrero echado hacia atrás. «El sheriff volverá en primavera», dijo. Savannah cruzó los brazos inquieta. «¿Y entonces qué pasará?» Él la miró, el rostro oculto en la penumbra. «Entonces lo dejaremos claro a él y a todos te quedas». Y se acabó. Por primera vez, ella creyó que podía ser cierto. Se sentó en su silla sin pedir permiso, y esta vez Colt no solo lo permitió, sino que sonrió despacio como un hombre que ya había tomado una decisión. La primavera llegó lenta pero segura. Con ella las jornadas se alargaban y el trabajo superaba lo que dos personas podían terminar. Los prados reverdecieron junto al arroyo, los becerros mugían buscando a sus madres, y el corral rebosaba de energía. Cada mañana Savannah se levantaba temprano, se ponía el vestido remendado y las botas antes de que la luz cruzara la loma. Ya no esperaba instrucciones, conocía la rutina y la hacía con una confianza callada que hasta a ella le sorprendía. Colt lo notaba. No decía mucho, pero en pequeños gestos le mostraba que confiaba en ella. Una mañana la dejó revisar sola la cerca del sur mientras él se quedaba a sacrificar un caballo. Otra vez le entregó el libro de cuentas mostrándole cómo anotar las raciones de sal y forraje. «Así no olvido lo que usamos», dijo, pasándole el lápiz. Ella tomó la tarea en serio, escribiendo cada marca con cuidado. Una tarde cálida, un caballo flaco y con crines llenas de espinas entró en el corral. Savannah fue al granero a buscarlo y juntos trabajaron para calmar al animal. Colt sujetaba la rienda mientras ella le quitaba las espinas con paciencia. El animal al principio se sacudía, luego apoyó la cabeza en su hombro y resopló. Colt emitió un sonido bajo parecido a una aprobación. «Eres buena con él», dijo. Las palabras le quedaron calientes bajo la piel el resto del día. Al caer el sol ya tenían al caballo cepillado con ungüento en los cascos y una manta en el lomo. Savannah se quedó en el corral, aun después de que Colt se marchó sentada en la tierra, con los brazos alrededor de las rodillas, observando al animal acomodarse.
Cuando él regresó y la encontró allí, no la reprendió por perder tiempo. Se sentó a su lado lo bastante cerca para que sus hombros se rozaran. ¿Crees que se quedará?, preguntó ella en voz baja. Si quiere, sí, contestó Colt, y en esas palabras había más peso que solo el caballo. El caballo se acomodaba en el corral cuando Colton Colt McCade regresó y la encontró allí. No la reprendió por quedarse sentada en la tierra. Se acomodó a su lado tan cerca que sus hombros se rozaron. ¿Crees que se quedará?, preguntó Savannah Vanna Hartley en voz baja. Si lo quiere, sí, contestó él, y ella entendió que sus palabras decían más que solo del animal. La primavera suavizaba las tardes. Ahora era Savannah quien cocinaba la mayoría de las noches poniendo la mesa antes de que Colt entrara orgullosa de tener lista la comida al terminar la jornada. Él, por su parte, había comenzado a esperar a que ella se sentara para empezar a comer, un gesto pequeño que la hacía sentirse algo más que una simple ayudante. Una noche después de cenar, Colt sacó un papel doblado de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «Es la renovación del título de propiedad», explicó. Savannah lo miró confundida. Él se tomó su tiempo antes de hablar de nuevo. «Puedo seguir manteniendo este lugar solo, pero contigo es más fácil. Si quieres quedarte más allá de la primavera, quiero que tengas voz en ello». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Ella recordó el día en que estuvo de pie en aquella tarima con las sogas ardiendo en sus muñecas. Recordó la primera noche acurrucada en el suelo, esperando una patada para despertarla. Recordó también las semanas transcurridas desde entonces, sin miedo. Pensó en el beso bajo la tormenta, en la forma en que él le había tomado la mano frente a todos en el pueblo. «Quiero quedarme», dijo al fin. Su voz no tembló. Colt asintió despacio. «Entonces está decidido». Guardó el papel y se tocó el ala del sombrero como un hombre que acababa de sellar una promesa. Savannah sintió aflojarse un peso en el pecho que ni sabía que cargaba. Esa noche salieron al porche. El cielo estaba ancho y lleno de estrellas. Él apoyado en la baranda, ella de pie a su lado. Tras un largo silencio, la mano de Colt rozó la suya. Esta vez no por accidente. Ella no se apartó. Cuando regresaron al interior, la cabaña se sentía más cálida que nunca. Colt desenrolló su jergón, pero antes de echarse, murmuró, casi para sí: «Pronto moveré esa cama contra la pared y haré otro marco. 2 camas en un cuarto no tienen sentido». Savannah comprendió lo que quiso decir y el corazón le latió con fuerza. Apagó el quinqué y se acostó con una sonrisa suave sin intentar ocultarla. El sheriff Beauregard Bo Slocum llegó una tarde luminosa cuando aún flotaba en el aire el olor a lluvia de primavera. Savannah acababa de sacar el último pan del horno cuando escuchó el galope de caballos. Una nube de polvo se levantaba tras el grupo, el sheriff Jasper Boone, y 2 hombres del pueblo, Zebediah, Zeb Carter y Malachi Boone. Colt salió al porche, sombrero bajo, mano relajada en el cinturón, aunque por su mandíbula apretada, ella supo que estaba listo para problemas. «Inspección», llamó el sheriff al desmontar. «La estación ha cambiado». Colt asintió. «Entonces revisen». Caminaron por las cercas contando reses, observando los postes y tablones. Colt iba un paso atrás en silencio vigilante. Savannah lo seguía, el corazón acelerado, aunque mantuvo la cabeza erguida. Les mostró dónde guardaban el grano, señaló los postes nuevos que habían puesto juntos. Cuando uno de los hombres preguntó cuántas horas al día trabajaba Colt, contestó antes que ella: «Las necesarias para mantener este lugar. Su trabajo es justo». Dentro de la cabaña, el sheriff miró la cama y luego el jergón. «¿Comparten cuarto?», preguntó, con un tono demasiado casual.
Hicimos lo correcto hasta que los papeles estén en regla, respondió Colt, sin apartar la mirada. El sheriff anotó en su libro. El acreedor original quiere saber si la devolverán en verano. No dijo Colt, llano y final. Ella se queda. La palabra golpeó más hondo en Savannah de lo que esperaba. Se irguió los hombros rectos, sin importar ya que la observaran. Tras lo que pareció una eternidad, el sheriff cerró el libro de golpe. La inspección aprueba. Firme la liberación en el pueblo el próximo sábado. Después de eso, queda libre. Ahí estaremos, contestó Colt. Cuando se marcharon, el patio volvió al silencio apenas roto por el cacareo de las gallinas. Él se volvió hacia ella y su expresión se suavizó por primera vez en todo el día. Lo hiciste bien, dijo. Ella soltó el aire dándose cuenta de que lo había contenido desde que vio aparecer los caballos. Creí que podrían llevarme de nuevo. No mientras yo esté aquí, respondió él. Le puso una mano en el hombro firme y tranquila, dejándola allí hasta que su respiración se serenó. Esa noche sacó un paquete envuelto en muselina y lo puso sobre la mesa. Pensé que tal vez quisieras un vestido nuevo para el sábado. Savannah lo desenvolvió despacio acariciando la tela limpia. Sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa que le iluminó los ojos. Gracias. Necesitarás mirarlos de frente, dijo Colt. Que vean que no eres lo que un día dijeron de ti. Lo haré, respondió ella, y lo decía en serio. Cenaron tarde hablando poco, pero el silencio ya no era pesado. Era algo compartido como si el rancho empezara a pertenecerles a los dos. Al salir al porche después de la cena, Colton Colt McCade se apoyó en la baranda y contempló cómo las estrellas iban apareciendo una a una. Savannah Vanna Hartley se sentó en su silla dejando que la noche la envolviera. El próximo sábado, dijo Colt, tras un largo silencio, lo dejaremos claro. Tú perteneces aquí. Ningún hombre dirá lo contrario. Ella lo miró y por primera vez no quedaba rastro de miedo en sus ojos. Entonces me quedaré a tu lado. Los labios de él se curvaron apenas en una sonrisa mínima. Bien. Con esas palabras la decisión quedó sellada. Dentro de la cabaña, Savannah extendió la tela de muselina sobre la cama y la observó hasta que la lámpara se apagó sola. Nunca había tenido un vestido que fuera solo suyo elegido para ponerse por voluntad propia. Por primera vez, desde aquella tarima de subasta, no se sentía solo a salvo, sino segura, convencida de que lo que viniera no lo enfrentaría sola. El sábado amaneció claro con el cielo dorado y pálido que prometía calor al avanzar el día. Savannah se levantó temprano, alisó el vestido de muselina y se lo puso. La tela crujía limpia, el dobladillo recto de las puntadas que había dado a la luz del quinqué durante la semana. Se recogió el cabello con una tira de cuero y se miró en el trozo de espejo colgado en la pared. La mujer que la observaba ya no parecía alguien esperando a ser llevada, sino alguien que había decidido quedarse. Colt entró del granero recién afeitado con la camisa fajada y el cinturón del revólver ajustado. La miró una vez sin decir palabra, aunque lo suficiente como para encenderle las mejillas. La carreta está lista, dijo, y partieron juntos. El camino hacia Dry Hollow parecía más corto que meses atrás. Savannah iba erguida en el banco, ya sin aferrarse al borde. El pueblo apareció con su misma hilera de edificios y el porche de la cantina lleno de hombres sin oficio más que mirar. Colt condujo directo a la tienda donde el sheriff Beauregard Bo Slocum los esperaba con su libro. El sheriff alzó el sombrero mientras Jasper Boone estaba sentado en los escalones con gesto aburrido. «Los papeles están listos», dijo el sheriff abriendo el libro. «Solo falta la firma». Colt bajó de la carreta y ayudó a Savannah a descender su mano firme en el codo de ella. Tomó la pluma y firmó primero, luego giró el libro hacia ella.
Tu turno. El corazón de Savannah retumbaba, pero no dudó. Tomó la pluma y escribió su nombre con cuidado, no solo Savannah Hartley, sino Savannah McCade. Las letras quedaron lentas y firmes, negras sobre la página. Al soltar la pluma se sintió más alta. El sheriff sopló la tinta y cerró el libro. «Eso es todo», dijo. «Es mía», respondió Colt con voz baja pero clara. Tomó su mano y la sostuvo frente a todos: el sheriff, el ayudante, los hombres apoyados en el barandal. «Ella no se irá jamás de este lugar». Nadie habló. Hasta el bocón de siempre guardó silencio. Colt la guió de regreso a la carreta, aún sujetando su mano, la ayudó a subir y tomó las riendas. Salieron del pueblo con el sol ascendiendo a sus espaldas, dejando las miradas y murmullos atrás en el polvo. Al llegar al rancho, el patio ya no parecía solo un sitio de trabajo, sino un lugar que les pertenecía a ambos. El caballo rescatado relinchó en el corral, el aire olía a pasto nuevo, y la puerta de la cabaña abierta dejaba entrar la brisa. Colt dejó los víveres dentro y se volvió hacia ella. Por un momento guardó silencio. Luego se acercó tanto que ella sintió su calor. «¿Estás lista para quedarte?», preguntó. «Yo ya me quedé», respondió ella con voz firme. La boca de Colt se curvó despacio, seguro, y la besó. Esta vez fue más profundo, sin prisa, sin dejar duda alguna. Al separarse, apoyó la frente contra la de ella. «Bien», dijo. «Entonces, cuando el predicador pase por aquí, lo haremos oficial». Cenaron en el porche con las rodillas tocándose, el vestido de muselina extendido sobre su regazo y el sombrero de Colt colgado en el clavo de la puerta. El sol se hundió tras la loma, alargando las sombras en el patio. Por primera vez desde aquella subasta, Savannah sintió que algo se asentaba dentro de ella. No solo seguridad, sino pertenencia. Cuando encendieron los faroles y todo quedó en calma, ella se recostó en la cama mientras Colt apagaba el fuego. Antes de que desenrollara el jergón, ella se incorporó. «Ese jergón ya no tiene sentido», susurró. Colt se quedó quieto un momento y luego asintió lento y seguro, avanzando hacia ella. Esa noche la lámpara se apagó con un soplo, la cabaña se llenó de calor, con el olor a tierra mojada y pasto fresco entrando por la puerta abierta. Durmieron escuchando los ruidos del campo. Y por primera vez, Savannah no soñó con huir. Soñó con quedarse, con despertar allí al día siguiente. Y todos los días por venir. Era el final de la deuda del miedo y el comienzo de algo que por fin se sentía como un verdadero hogar.